Muy buenas tardes a todos. Este es su espacio de la Jaula del Nu, edición entrevistas. El día de hoy tenemos aquí un invitado muy especial. Bueno, voy a tomarme un momentito para presentarle y luego él va mismo a poder ir desarrollando su discurso, sus cosas que nos tenga que contar. Bueno, estamos aquí con Ola Vini. Ola Vini es un ciudadano sueco, pero que vive ya varios años en mi país, aquí en Ecuador. Y que bueno, hay muchas cosas que hay que conversar con él. Él es un desarrollador muy destacado, ha desarrollado partes de Jirubai, es director técnico del Centro de Autonomía Digital aquí en Ecuador y director técnico de Seguridad Digital Ecuador, que son dos organizaciones que entiendo que trabajan en conjunto, pero que son dirigidas por el personal y en la parte técnica por Olavini. Tiene mucha experiencia en el ámbito de la criptografía, en el ámbito de la ciberseguridad, es un defensor de la privacidad. Así que bueno, me estoy creo que tomando mucho espacio. Más bien te saludo, hola, un gusto tenerte acá y bueno, eh, puedes presentarte, coméntanos cómo es tu trayectoria, cómo has empezado, cómo han sido tus inicios, porque creo que todos queremos saber cómo ha sido tu trayectoria desde tus inicios. ¿Qué tal, hola? Bueno, buenos días con todos, todas, todos. Es un gusto y muchas gracias para la invitación. Es un gusto estar en este espacio. Como mencionaste, soy desarrollador hace más de 30 años. Yo empecé cuando tenía 8 años, empezando con Basic en un Apple que tenía mi padre. Y desde esta perspectiva, yo estaba programando por toda mi adolescencia, en verdad. Yo estaba parte de esta cosa en Suecia que se llama The Demo Scene. No sé cómo decirlo en español, en verdad, pero fue un tipo de comunidad que estaba creando diferentes presentaciones gráficas en diferentes lenguajes de programación para, no sé, hacer cosas chéveres y bonitas. Y hubo competencias y todas estas cosas. Entonces yo empecé con este tipo de cosas. Y después empecé a trabajar como programador y empecé también a trabajar con software libre porque decidí a dedicar mis noches para crear código para el resto del mundo. Y ya estaba por mucho tiempo interesado en el tema de lenguajes de programación, entonces este fue el ámbito de muchos de mis proyectos. Am, yo empezaba a trabajar por una empresa internacional que se llama ThoughtWorks en 2007 y estaba trabajando y viajando todo el mundo para dar charlas, pero también para hacer trabajo. Y también con ThoughtWorks yo me mudé aquí en Ecuador en 2013. Y en el mismo tiempo yo empezaba a crear grupos para proteger privacidad y libertad con software libre al dentro de ThoughtWorks. Y después, algunos años después, salí de ThoughtWorks y creaba la organización Centro de Autonomía Digital para hacer más o menos los mismos tipos de cosas. Y en todo este tiempo, la seguridad ha sido como un interés muy fuerte para mí al lado de la interés de lenguajes de programación. Y específicamente he trabajado por muchos años utilizando las herramientas de seguridad para proteger privacidad, libertad de expresión, anonimato y estos tipos de cosas. Más recién, como mencionaste, hemos creado esta organización Seguridad Digital Ecuador, que es, en verdad, es la rama comercial de la asociación, porque la idea es utilizar este proyecto comercial para financiar la asociación. Entonces, son muy conectados, pero la idea es con la parte comercial a tener clientes más en el espacio corporativo, ayudar con cumplimiento de ley orgánica de protección de datos personales, auditorías de seguridad, pruebas de penetración y todas estas cosas. Bien, bien, y a mí me gustaría que nos comentaras un poquito de este software que has desarrollado para la parte de proteger, por ejemplo, como un chat, esto de Koi IM. Y también veo que tienes otro software que es Huawei, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero este otro software veo que también sirve para la parte de telecomunicaciones, algo lo que sería muy parecido precisamente a Zoom, a Teams y todo ese tipo de plataformas digitales para videoconferencia, pero desde un punto y enfoque de la privacidad.
Veo que te apoyas mucho y eres como fiel creyente de Tor y de este tipo de protocolos descentralizados para la comunicación. Entonces, pues, ¿cómo empieza una idea de desarrollar un software a, pues, finalmente verlo concretado, invertirle, pues, tiempo de programación, soporte y obviamente todo lo que lleva alrededor, como la documentación para liberarlo? Sí, perfecto. Lo de COI empezó porque hace mucho tiempo yo estaba viajando y dando como clases a personas en riesgo para mejorar su seguridad operacional, cosas como periodistas en África que estaban bajo muchas situaciones muy violentas y en mucho riesgo. Y lo que lo que encontré fue que la manera más segura de hacer mensajería instantánea en este entonces fue utilizar Pigeon y después instalar el plugin para OTR y después instalar Tor y después configurar Pigeon para utilizar Tor y después configurar para que no utiliza sin cifrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estaba muy incómodo con toda esta cadena de cosas, porque si olvidas una cosa, tu seguridad está totalmente roto. Entonces, es muy frágil este tipo de situación. Y por esta razón empecé a pensar en maneras de mejorar la seguridad por defecto, hacer herramientas que pueden utilizar personas en este tipo de situación que va a protegerles sin necesitar configuraciones. Entonces, esta fue la idea inicial. También fue basado en este problema que Pigeon está basado en C++ y ha tenido muchos tipos de vulnerabilidades en los años, entonces yo quería utilizar algo un poquito más protegido. Al mismo tiempo hubo esta cosa este cliente que se llama Gajim, que está escrito en Python, pero lastimosamente esta implementación fue muy sucio y no me sentí muy cómodo con la calidad de código. Entonces decidimos a crear este cliente Koyim que está basado en Golang. Escribimos una librería de OTR desde cero en Golang y esta librería ahora ha sido revisado y auditado por una empresa de ciberseguridad también y no encontraron ninguna cosa problemática. Entonces es bastante seguro esta implementación y por suerte Golang nos ayuda porque no tiene los problemas de manejo de memoria o estos tipos de vulnerabilidades. Pero lo más importante con Koi fue, decidimos hacer todas las cosas por defecto. Entonces va a utilizar Tor si existe en la máquina, no necesitas hacer nada. Va a utilizar servicios Onion para conectarse a los diferentes servidores si son disponibles. Va a utilizar OTR por defecto, etcétera, etcétera. Va a verificar los certificados, va a hacer pinning de certificados por defecto. Todas estas cosas tú puedes deshabilitar, pero no necesitas habilitar nada para que va a ser seguro. Entonces, este es un poquito del principio que tenemos aquí en el Centro de Autonomía Digital, que desarrollo de seguridad por defecto. Wahai es el nombre del otro sistema y este está basado empezó como una idea, ¿qué pasa si como pegamos Mumble junto con servicios Onion de Tor? Porque hace mucho tiempo yo y otros compañeros hemos utilizado Mumble para hacer comunicación y a veces utilizamos Mumble sobre Tor y sabemos que esta funciona. Pero para personas que no tienen este tipo de experiencia técnica para hacerlo manualmente, la idea era más o menos crear pegamiento entre estas diferentes herramientas para que funcionan por defecto. Entonces, esta fue la idea de Wahai. Eh, no es por vídeo, solo es por voz, pero la ventaja que es muy interesante es que no necesitas un servidor. Mumble en general utiliza un servidor, pero en Wahai hemos incluido un servidor que está corriendo en la máquina y es totalmente transparente. La persona que corre esta no sabe que está corriendo. Cada llamada va a tener un diferente servidor porque son bajo peso. Entonces tú puedes tener diferentes llamadas con diferentes servidores corriendo al mismo tiempo. No necesitas una dirección IP pública porque toda la comunicación está basado en servicios Onion. Entonces el rutamiento funciona sin problemas y recibes todo el anonimato, todo
toda la seguridad que Tor da sin en verdad saber lo que estás haciendo. Y al mismo tiempo utiliza el cliente de Mumble, entonces no necesitamos hacer el trabajo de un cliente. Solo tenemos un pequeño interfaz gráfico para pegar estas cosas y para manejar el control de los diferentes pedazos. Querido, no, la verdad que interesante. Justamente conversando la anterior vez con un brother del tema de... Se nos ocurrió lo siguiente. Vos te das cuenta, querido, si le diéramos esta herramienta solamente con un clic a la mujer, sería complicado, ¿no? Tenerlo, porque ella tiene una manera de hacer las cosas increíbles, ¿no? Que a veces cuando hablamos, yo por ejemplo con mi pareja hablo muy técnicamente de muchas cosas. Sí, ok, eso lo hacemos de otra manera. Ah. Yo digo, wow, mierda, otra capa, ¿no? Son otra cebollita, es otro onion, ¿eh? Querido, mira, yo quería plantearte lo siguiente. Mira, ahora que a ver, estamos en una era donde la privacidad y la seguridad ya son temas, pues, jodidos y cruciales, ¿no? Bien sabes, y la verdad que es un honor tenerte acá. Las figuras como vos, como pues Julian Assange, pues, nos han marcado un antes y un después en cómo entendemos la transparencia y el derecho a la privacidad, qué importante que es, ¿no? Y este vínculo que vos tenés, bueno, con muchas personalidades y demás, yo quisiera saber qué puedes comentarnos, por ejemplo, cómo crees que ha cambiado, no sé, tu visión, no tanto el activismo digital y la seguridad, sino que, ¿cómo te sentís con la seguridad ahora y la libertad? Expresarlo desde tu eje, porque no quiero que lo hagas como un profesional y tal, porque puedes mixearlo si querés, Ujú. pero personalmente, ¿cómo te sentís en este momento? Honestamente, ¿cómo te sentís vos ahora que estás conversando con nosotros? Y sobre todo que esto se va a hacer público y con la seguridad, con la privacidad, con la libertad. ¿Cómo te sentís con eso, querido? Sí, es un tema bastante complejo porque sí, claro, vivo aquí en Ecuador y cada año me siento como desde una perspectiva más del contexto cultural y aquí en Ecuador la situación es muy compleja actualmente y cada año, cada mes, cada semana me siento como cada día algo está pasando para generar más conflicto y más problemas. Al mismo tiempo, desde la perspectiva personal, después mi situación con la detención y todo esto, todavía estoy en el caso legal, entonces nunca me siento seguro desde una perspectiva personal, porque todavía 5 años después, las fuerzas de inteligencia de Ecuador todavía están siguiéndome y vigilándome cada día. Entonces, esto es algo que estoy siempre atento. Desde la perspectiva más global y donde estamos con estos tipos de cosas, yo creo que desde la perspectiva de ciberseguridad, lo que es interesante es que veamos que hay más y más entendimiento, pero los desafíos, los ataques, los retos parecen que están creciendo más rápido que el entendimiento. Y aquí en Ecuador, por ejemplo, yo creo que estamos en una situación donde casi ninguna empresa tiene la experiencia necesaria para protegerse. Al mismo tiempo, tenemos nuevas leyes que obligan a proteger datos personales, pero no hay empresas que en verdad lo hacen. Em, Privacidad es un concepto diferente. Yo creo que desde esta perspectiva, los grandes organizaciones, las grandes empresas como Google, Microsoft, Amazon, ellos están ganando. Están eh, no sé, están vigilándonos todo el tiempo para sacar los más datos que pueden para meter a sus IAs. Y yo creo que estamos yendo en una dirección muy contraria a privacidad. Y tampoco hay muchas personas a que les importan la privacidad como concepto tampoco. Entonces, yo creo que hay muchos desafíos en todos estos temas y mucho a hacer, lastimosamente. Sí, yo creo que en esa parte, bueno, y desde el punto de vista que tú nos comentabas, Hola, de todo lo que has vivido aquí en Ecuador, tal vez nunca lo pensaste vivir desde esa perspectiva y ver una sociedad que es distinta a la que vienes y de la que se han vivido muchas cosas, ¿no?
Y bueno, yo creo que en la parte de lo que tú decías acerca de la privacidad, yo creo que es una de las cosas que en la actualidad se ha vuelto, que no se maneja bien, no se maneja bien. O sea, las personas poco les interesa o no saben cómo se maneja su privacidad desde el punto de vista digital y que no saben tampoco o no tienen una guía como para saber cómo hacerlo, ¿no? O Ujú, sea, si tú te vas y bueno, como les sé decir muchas veces a las personas que yo puedo impartirles algún conocimiento, a ti te capacitan en tu empresa, a ti te capacitan en tu organización o alguna cosa, pero en tu casa tienes padres, tienes hijos, tienes hermanos que tal vez no tienen ni idea de lo que es la privacidad o el manejo digital de las cosas. Entonces, yo creo que es una parte fundamental lo que tú expones en esta parte. Hablando un poco, perdón, hablando un poco de esta parte de la privacidad, se me viene una idea a la cabeza, ¿no? ¿Qué opinas tú acerca de la vigilancia estatal que existen en muchos países, ¿no? Alejándonos un poco del contexto del caso ecuatoriano, pero bueno, es un modelo que se aplica en muchos países, ¿no? Tenemos países muy complicados como la China, como Vietnam, como digo, como Corea del Norte, como Rusia, que tienen una sociedad muy cerrada y muy enfrascada en eso de la ujú. vigilancia digital estatal. Y no sé, ¿tú qué crees? ¿Crees que es un modelo efectivo? ¿Crees que es un modelo que se debería implementar en Latinoamérica, por ejemplo? ¿Qué opinas tú acerca de este tipo de aspectos? Desde la perspectiva de vigilancia, yo creo que la vigilancia estatal es algo que yo creo que casi todos los gobiernos hacen, quizás con diferentes niveles de competencia, pero aquí en Ecuador y aquí en América Latina claramente están haciendo este tipo de vigilancia estatal. Si no tienen la competencia, reciben un poquito de ayuda de CIA o NSA. Entonces, este tipo de colaboraciones lastimosamente está pasando todo el tiempo. Eh, Estamos justo 11 años después que Snowden en verdad salió con toda la información sobre el tipo de espionaje que estaba haciendo los Estados Unidos. Y una pregunta que he visto mucho tiempo es que, ok, ¿qué ha cambiado desde este entonces? En 11 años hemos visto una mejora de estos tipos de situaciones o qué ha pasado. Y primero, las cosas que que encontramos en los documentos de Snowden en verdad no fueron una sorpresa para personas como nosotros que ha trabajado en temas de seguridad por mucho tiempo. No supimos que esta era la verdad, pero siempre hubo la sospecha sobre estos tipos de cosas. Pero lo que pasó en Estados Unidos es que mucho no cambió. Sí, hubo algunas reformas en leyes, pero en verdad yo creo que desde el tema de vigilancia no ha cambiado mucho. En verdad, yo creo que 11 años, yo creo que las diferentes instituciones de vigilancia masiva tienen más capacidad que antes y tienen más tecnología que pueden utilizar para atacarnos. Incluso hay personas que dicen que ya tienen en su sótano un computador cuántica para romper criptografía. No estoy seguro si confío en esta teoría, pero es lo que dicen. Y también es lo mismo, habla mucho sobre esta en China, que han creado un satélite cuántica para hacer diferentes tipos de distribución de llaves cuánticas y otros tipos de cosas. Pero es difícil saber la cantidad de esta y qué es mentira y qué es verdad en verdad. Lo que sí es cierto es que mucho de la vigilancia actualmente está hecho entre Rusia y Ucrania como parte de la guerra. Y en este caso sí hay vigilancia, pero también ha cambiado mucho el esquema para ir a ataques más de la vigilancia. Entonces, Rusia ha atacado muchas veces a Ucrania, la infraestructura de Ucrania. Y lo mismo hemos visto entre Israel y Líbano. Y también justo hoy salió la noticia que otra vez estaban explotando diferentes dispositivos como pagers o dispositivos de comunicación, pero en Siria hoy. Entonces, lo mismo como lo que pasó en Líbano en septiembre. Entonces,
yo creo que lo que estamos viendo en verdad es más vigilancia, pero mucho más ataques ofensivos, tipos de efectiva más de espionaje. Eh, Se salió mi conexión por un segundo. Sí, estabas un poco No te intermitente. preocupes. Sí, no te Pero sí, preocupes, sí. pero Entonces, nos quedamos estamos viendo todo escuchando. este cambio de no solo vigilancia, pero ataques y seguridad ofensiva. Y claro, las personas que están intentando a combatir este tipo de cosas, yo creo que la defensa está mucho atrás. Y esto es lo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo de China, por ejemplo, ellos lograron a entrar a los sistemas de vigilancia de sistemas celulares al dentro de Estados Unidos para utilizar estos sistemas, por ejemplo. Entonces, esto significa que la defensa es mucho más atrás desde mi perspectiva. Bien, a mí me gustaría preguntarte, estaba leyendo en tu blog de autonomía digital algo referente a la tecnología soberana o la soberanía tecnológica. Esto es creo que algo muy importante que se atiende muy poco en Latinoamérica y tiene que ver a veces con el contexto de qué tanta infraestructura estás a veces utilizando, por ejemplo, en nuestro caso de Estados Unidos, muchas empresas mexicanas utilizan Google Docs, Office 365, utilizan, digamos que estos proveedores mayoritarios que pues tienen sus propios acuerdos de privacidad. También muchas veces se quedan con tus datos, es algo que se sabe poco de pues esto y que a veces los utilizan con fines de marketing o fines de pues los famosos AdWords en el caso de Google o en otro tipo de empresas pues monetizan diferente este tipo de tracking cookies y instrumentos de seguimiento para ver todo lo que estás visualizando en línea. Desde cierto punto de vista, a veces puede ser muy inofensivo o puede ser algo muy agresivo cuando ya están incitando a veces a la compra directa, como es el caso de empresas como Amazon. Pero quiero ir un poquito más allá con este cuestionamiento que tiene que ver qué tanto ves tú que, bueno, en mi caso, en México, muchas de las empresas gubernamentales incluso que hemos visto, o sea, dependencias, ya sea de gobierno o no, en México, casi todo está hosteado, ya sea en GoDaddy, en Hostinger, entonces estamos hablando de que los servidores pueden estar en Los Ángeles, en Texas, principalmente, y no están en el lugar donde la información debería estar resguardada. Es el caso de soberanía, pues no puede salir de una alcaldía, de una ciudad, de un estado, pues ahora sí que mucho menos salir la información del país. ¿Cuál es tu contexto respecto a lo que necesitamos evolucionar con respecto a la tecnología soberana? Gracias. Ujú. Sí, sí, justo este es algo que es muy preocupante y es algo que cuando escribí este artículo fue basado en el contexto aquí en Ecuador, pero yo creo que es algo que está pasando en todo el mundo como parte de esta especie de centralización. Y no solo desde la perspectiva de nubes y los datos y servicios, pero también desde la perspectiva del uso de software privativo, porque al fin del día, por ejemplo, tuvimos contactos con algunos amigos de un parte del sector público. Ellos alojaron muchos datos en un proveedor que estaba alojando estos datos en la nube de Microsoft, pero al fin del día no pudieron pagar al proveedor y el proveedor denegó el acceso a estos datos y todavía no han podido recuperar los datos porque están en la nube de Microsoft. Y este tipo de cosas, por ejemplo, aquí en Ecuador, yo creo que Microsoft es más común que Google. Es mucho más común en todas las universidades, utilizan 365 y todas estas cosas. Pero, por ejemplo, en la última elección aquí, nos enteramos que estaban utilizando Microsoft Azure para alojar partes de los datos para la elección. Entonces, esto es algo que es muy, muy, muy preocupante. Pero también está pasando desde una perspectiva, como dices, un poquito más inofensivo, por ejemplo, desde la perspectiva de tracking cookies. Todos los sitios web en Ecuador están basados en WordPress
Y este es un problema, pero el otro problema es que muchas veces están utilizando muchos diferentes servicios. Yo estaba algunos experimentos con unos de los sitios web del gobierno hace unos meses y la presidencia tenía más de 100 diferentes conexiones a diferentes servidores para llegar al sitio inicial. Y el Ministerio de Telecomunicaciones estaba con más de 50 dominios únicos. Entonces, y esto es como, no quiero que mi información está compartido con tan muchos diferentes servidores, incluso servidores en Estados Unidos, como por ejemplo lo de YouTube estaba por defecto. Desde otra perspectiva, incluso el sistema judicial, pero también el gobierno, como por la presidencia, está utilizando Facebook para transmitir diferentes tipos de cosas de interés público. Y, por ejemplo, cuando el presidente está dando una rueda de prensa o algo, muchas veces el canal oficial va a ser un live de Facebook. Y para mí esto también es como un poquito preocupante porque la idea debería ser que los ciudadanos deberían poder acceder la información sobre su país sin ceder sus datos privados a empresas en Estados Unidos. Al mismo tiempo, en 2007, 2008, empezó como una nueva era aquí en Ecuador con Rafael Correa como presidente. Y una de las cosas buenas que hizo Correa fue un mandato para utilizar software libre en el sector público. Esto fue bastante fuerte y es algo que por algunos años sí funcionaba bien, pero en 2017, cuando salió Corea y ingresaron diferentes otros presidentes, todas estas cosas han sido totalmente terminados y ahora el gobierno, el sector público está pagando mucho dinero a empresas en Estados Unidos. Y este dinero, claro, desde mi perspectiva, el dinero es basado en impuestos. Y si tú pagas por algo, tú deberías tener acceso para esto. Entonces, desde mi perspectiva, software libre debería ser por defecto lo que utilizan el gobierno. Pero esto es algo que también viene de las empresas grandes. Por ejemplo, Google hace mucho tiempo ha intentado entrar al sector público como proveedor. Y yo sé, por ejemplo, en India hay diferentes estados en India donde Google está más o menos corriendo todo el gobierno, todos los sistemas del gobierno está por Google. Entonces, este es como outsourcing total. Y estamos otra vez, lastimosamente, creo que estamos yendo en una dirección de más centralización y menos soberanía. Eh, sí, más o menos este es el contexto cuando escribió este artículo. Y ahora que lo mencionaba, la verdad que, mira, como todo el mundo está hablando sobre. El otro día hice un video súper disruptivo que a mí me divierte un montón. Para mí las redes sociales para divertirse, honestamente. No todas, ¿no? Pero algunas, sobre todo TikTok. Sé que hay que informar, hay que vender cursos, pero a mí me gusta hablar huevada, como decimos en mi país. Es decir, expresarte, porque expresarte de otra manera. Y te lo digo así, yo digo, meta está en tu conversación, cuidado te la metan, ¿no? Es decir, es que lamentablemente, querramos o no, orbitamos y aterrizamos en eso. Y la facilidad de mierda que tenemos de todas las personas de ser cómodas y no salir de la zona de confort, parecemos que estamos en la caverna de Platón, ahí parece que seguimos ahí ensimismados, de no abrir un poquito más allá y darnos cuenta que no es así. Porque nos dan lo que quieren, nos hacen ver lo que les da la puta gana y ya está bueno, carajo. Perdón por la mala palabra, pero acabo de expresarme también porque yo creo que eso se trata, porque esto de una manera está todo manipulado y está todo jodido y cansa. Y honestamente, y le digo a todos, ya está bueno, carajo, ya está bueno. Por eso siempre es bueno comunicar y decir software libre, siempre tener la opción de implementar tus cosas. Pero obviamente es más fácil subirlo aquí a OVH, lo mandamos. Puta, es fácil. Lo fácil Sí. tiene un precio, bro. Y el precio que Ujú. pagas en especie. Y esa mierda ya no hay vuelta atrás. ¿O qué opinas vos? Porque yo pienso que nosotros de alguna manera sí nos cuesta, bregamos un montón, estamos ahí,
y se te rompe y no sabes, pero ¿sabes qué? Eso es lo que nos hace bueno. Porque cuando vos estás día, tarde y noche bregando, bregando, y cuando no tenés ningún problema, no estás aprendiendo, te pones a aprender otras cosas. Eso es lo que yo me he visto con el tiempo, ¿no? Eso quiero compartírtelo, que ahí mismo voy a armarte una pregunta interesante. Y entonces se va desenvolviendo muchas cosas donde vos decís, te sentás, a ver, yo que estudié, me informé en redes, pero mira, ya estamos hablando de virtualización, estamos hablando ya de implementaciones, automatizaciones, workflow, que meter acá, agarro un poco de Python, agarro un poco de Java, o sea, tienes que mezclar todo. Y si no estás ahí, te jodiste. Pero como ya te jodiste y es todo tan grande y ya te da flojera y estamos como sumiendo como imbéciles, ya no tenemos el tiempo porque estamos ansiosos como pelotudos en un loop, en un fucking loop. Puc, puc, ¿no ves? Scroll, scroll. Estamos loopeados. ¿Qué pasa? Vámonos por lo fácil. Y ahí es donde quiero llegar. ¿Cómo ves ahora que está cómo ves el panorama de las cosas fáciles? ¿Vos crees que de más o menos como cuando estábamos en esa época que vos bien sabés, bien encendida? Porque yo me imagino, mierda, cómo ha sido la energía, ¿no? Lo friki, puta madre, vivir así. O sea, yo honestamente nunca he estado en esa situación. Seguramente estaba en mi cabeza, porque vos sabes que todos los que estamos aquí tenemos algo en la cabeza que no somos normales, tenemos algo que nos hace diferente, ¿sí o no? Pero, pero tenerlo así es algo así, como una persecución en la cabeza, pero más allá de eso que esté pasando realmente, yo me imagino, mi hermano, te mando aquí una empatía de mi parte, un gran abrazo, mucha fuerza. Nosotros estamos para eso, para apoyarnos y ayudarnos. No tenemos que conocernos físicamente y el hecho de saber en qué estamos ya nos crea una empatía abierta, ¿me entendés? De aquí está mi hermano, yo te doy los cinco. Bolivia, Santa Cruz. Cualquier cosa que necesites, de pie y al orden, mi hermano, por si acaso. Así somos nosotros. De pie al orden. Lo que usted necesite. No, usted todo por privado, es lo menos, o público, como usted quiera. Y a eso me voy. ¿Cómo ves ahora vos lo fácil, lo difícil? Porque ahora lo fácil es, mierda, agarro mi WhatsApp, meta, me la mete, pero no me la mete, ¿no? O sea, anólicamente, ¿no? Simbólicamente. ¿Qué puede decirle a esa gente? ¿Cómo vos ves la diferencia de lo que está pasando ahora del tema de nosotros técnicamente, para los técnicos? De bregar pues un poquito, de meterle caña, como dicen los españoles, de estar chingando, como dicen los mexicanos, de estar hueveando, como decimos en Ecuador, en Bolivia. O sea, esa es la forma, ¿no es cierto? Y la formación aparece en el momento. Yo, mira, entre paréntesis, en 2 meses que me he estado perdiendo de muchas cosas, en realidad no estoy perdiéndome, porque o sea, he aprendido una sintaxis muy linda de otros lenguajes de programación que normalmente la programación la vemos así, nos ahondamos, pero cuando queremos hacer otras cosas más grandes, ya te vas como que metiendo y vas leyendo paper y te vas a los tutoriales y ya no es tanto mirar videos, vos ¿sabes? Ahorita ya, y aparte de la IA, no sé si a ustedes les pasa, con los modelos de ella, vos sabés que es una herramienta de mierda que sirve muy poco, porque no es que se alucina, tenés que saber embederla y finetunearla. Y si es local, que ahí es donde voy, tener tu puto modelo local. No es lo mismo que estar alimentando tus ideas y tu conocimiento a estos hijos de su da madre, ¿sí o no? ¿O qué pensado, mi hermano? Por favor, tu opinión, sobre todo mi energía, perdón, pero lo que pasa es que de alguna manera siento lo que sentí y vos sabés que la mejor es la vibra y empatía. Coménteme, mi hermano, ¿qué piensas? Ya, bueno, no sé dónde empezar. De acuerdo con IA, yo, desde mi perspectiva, yo estudiaba mucho IA en mi adolescente y desde mi perspectiva, primero, lo que tenemos ahora no debería llamarse IA. Son algoritmos generativos y no tiene mucho de ver con IA. Tampoco no estoy muy fan porque todos los días son resultados de esta recolección masiva de datos que han hecho las grandes empresas. Y sabemos que estas empresas, esta es como en verdad lucran. Están recolectando los datos para poder hacer esta y todos los diferentes productos, por ejemplo, creo que fue LinkedIn hace 2 semanas que solo agregaron esta opción a no estar parte de IA, pero por defecto. En agosto tuvimos esta cosa con Zoom, cuando cambiaron los términos y condiciones y todo esto. Entonces, todas las empresas grandes que tienen datos van a intentar utilizarlos para
para los IAs, para entrenar los IAs. Y desde mi perspectiva, están robando los datos, no tienen derecho a esta información. Y incluso el Sam Altman ha dicho que sin robar esta información no pueden hacer IA. Entonces, para mí, IA es como utilizar IA es lucrar a un crimen grande contra muchas personas. Um, pero veamos dónde vamos. Yo creo que hay posibilidades de la tecnología en ciertas situaciones, pero creo que desde mi perspectiva no es tan interesante como dicen muchas personas. Yo creo que desde la otra perspectiva que me genera mucho esta idea de cómo aprender y cómo podemos formar una nueva generación de personas que tienen interés en tecnología y programación, en computadoras y todo esto, es interesante porque cuando yo empecé, como casi todos, yo empecé, yo creaba mi propia computadora cuando algo no funcionaba, yo estaba cambiando el hardware y estaba como al muy bajo nivel haciendo cosas. Y este es como en esta generación, cómo aprendemos cómo manejar computadoras, pero actualmente cuando estamos con estas ecosistemas muy cerradas. Esta es totalmente imposible hacer. Es como si tú aprendes a programar en un celular o un pad o algo así, nunca vas a entender lo que está pasando abajo porque todo esto está totalmente protegido. Y casi toda la gente está aprendiendo con JavaScript actualmente, que es no es una buena lenguaje desde mi perspectiva, pero tampoco está un lenguaje que te genera un interés en aprender lo que está abajo en el stack, para aprender cómo funciona el computadora o cómo funciona redes o todas estas cosas. Entonces, yo creo que la próxima generación vamos a tener muy pocas personas que en verdad entiendan cómo funciona todo al fondo. Y desde la perspectiva de personas como nosotros que desde mi perspectiva, hacking en la perspectiva vieja, entender cómo funcionan cosas y hacer cosas chéveres y cosas quizás no esperadas con estas cosas. No tiene nada de ver con cosas ilegales, claro, pero más de ver con el interés y el entendimiento y la curiosidad. Y lastimosamente yo creo que vamos a perder mucho de esta. Bien, a mí me gustaría abarcar mucho el tema de la Deep Web y el tema de Tor como tal, desde el punto de vista que pues muchas personas lo utilizamos, y me incluyo, pero pocas personas son las que contribuyen realmente a su desarrollo, al protocolo y sobre todo a estar gestionando estos nodos o estos, vamos a llamarle equipos que están destinados a precisamente a que estar moviendo todo el tráfico de Internet para que este sea indetectable para agencias que pueden tener estos fines específicos. Por poner un contexto todavía más claro y que las personas lo puedan entender, en México y en Latinoamérica se dio el caso de Pegasus, un software de espionaje de una empresa de Israel que se utilizaba para espiar a activistas y no solamente esto, también a periodistas de alto nivel acá en México. No solamente lo hacían contra las personas o los periodistas, sino que lo hacían también contra los familiares, por si no podían espiar a uno u otro. Obviamente espiar como a todo el cuadro cercano a la persona de interés, que en este caso eran familiares, a veces hermanos, hijos, cónyuges y demás. Esto es algo muy grave porque estamos hablando de espiar directamente. Obviamente este software lo tienen instancias policiales, instancias federales y a veces militares. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión de que este software, pues en primera sea desarrollado, en segunda que caigan en manos de estas personas y en tercera, a lo que iba de Tor y la Deep Web, es que lamentablemente estos protocolos hechos por hackers pensando en la privacidad y en la no censura acabaron también siendo utilizados de mala manera por el crimen organizado en Internet para hacer sitios de portales de drogas, para hacer sitios también a veces de intercambio de bitcoins ilegales, también los famosos mixers, tiendas de carding, de banking. Lamentablemente el cibercrimen se apoderó mucho de la palabra, vamos a llamarle Tor o Onion, que no es exactamente lo mismo, pero sí es este protocolo o estos sitios descentralizados en los que se apoyan muchas veces estas redes de cibercrimen. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Es interesante que me preguntas hoy porque es muy el conjuntura aquí en Ecuador, porque justo ayer salió la noticia parece que el presidente actual de Ecuador, Daniel Noboa, ha comprado Pegasus. Antes de este momento, Pegasus no ha existido en Ecuador de lo que sabemos nosotros, pero claro, ha existido otras cosas, pero no Pegasus. Y es importante también ya, entonces es importante saber que Pegasus primero no es único. Hay muchos diferentes proveedores de este tipo de software. Hay 30, 40 diferentes tipos que tienen más o menos el mismo tipo de funcionalidad. Um, pero sí, ahora sabemos que es posible que Daniel Noboa compró esta para espionar a sus oponentes políticos aquí en Ecuador, pero también quizás a otras personas. Y justo esta discusión que tuvimos es que aquí en Ecuador, Ecuador ya ha sido declarado un narcoestado en estos días. Y lastimosamente la corrupción está en muchos diferentes niveles y hemos vivido, hemos visto que diferentes sistemas ya han sido comprometidos. Por ejemplo, el sistema de Consejo de la Judicatura, que es el entidad de los jueces en Ecuador, sus sistemas estaban comprometidos para que unos 700 diferentes personas podían cambiar las asignaciones de jueces para diferentes casos. Y también tuvimos hace un año, tuvimos un asesinato a uno de los candidatos para ser presidente, Fernando Villavicencio. Y resulta que un sistema que aquí en Ecuador tenemos una entidad que se llama ECO 911. Ellos tienen acceso a algo que se llama Mobile Locator, que tú puedes utilizar para rastrear la ubicación de un celular. Y resulta que cientos de personas afuera de la organización tenían acceso a esta y esta herramienta fue utilizado para en verdad hacer el asesinato contra este candidato. Entonces, estamos en una situación donde Pegasus sí, sí podemos confiar en el presidente, pero quizás no podemos confiar en que no va a pasar a otras manos que pueden utilizarlo. Mi opinión es que Pegasus y este tipo de herramienta es algo que no debería existir. No me gusta este tipo de herramientas. Ellos utilizan vulnerabilidades zero day que están poniendo todo el mundo en riesgo porque no han sido arreglados. Entonces, yo creo que desde mi perspectiva no es ético utilizar este tipo de programas. Y yo creo que también lo que hemos visto es que este tipo de herramientas están utilizados para mal, más, nunca he visto casos de buen uso de estas cosas, pero siempre veamos, por ejemplo, en México, como sabes, Pegasus ha sido utilizado para asesinatos de muchas diferentes personas. En otros países pasa lo mismo. Entonces, para mí, Pegasus no debería existir. Y no, y tampoco, yo creo que tampoco es muy eficaz. Yo creo que para los problemas que tenemos en América Latina, yo creo que sabemos qué son los problemas. Es que aquí sabemos quiénes están en cargo de las diferentes bandas organizadas, pero el problema no es esta. El problema es que están protegidos por el alto nivel de corrupción que existe. Y Pegasus no va a solucionar esta. Entonces, para mí, este es el tema de Pegasus. Cuando hablamos sobre Tor, esta es una discusión más complejo porque, como dices, puede ser utilizado para muchas diferentes cosas malas. Ahora, es importante recalcar que muchos de los mercados negros y mucho de esta supuesta dark web en verdad no existen en Tor. Porque muchos de los mercados negros que existen tienen sitios web normales porque existen en Rusia y otros países donde no pueden ser detenidos las personas que están manejando este tipo de cosas. En verdad, hay más información ilícita en el web normal que en los servicios Onion. Pero sí es verdad, Servicios Onion puede ser utilizado para cosas problemáticas, justo como otras cosas que tenemos en la sociedad, como, no sé, carros, cuchillos. Entonces, mi perspectiva es que Tor es una herramienta buena para muchos propósitos. Sí puede ser utilizado por cosas malas también, pero eh,
para mí esta balance vale, porque yo creo que hace mucho más bueno que malo. Y la cosa es que es lo mismo como eh, las personas que hacen cosas ilegales siempre van a hacer cosas ilegales, van a encontrar una manera de hacerlo y si no utilizan Tor van a utilizar algo diferente. Am, entonces, yo en verdad me siento cómodo con Tor. Yo sé que Tor está utilizado en muchos diferentes países para evitar la censura, como en China, como en diferentes países en Medio Oriente y en África. Está utilizado para proteger conexiones. Incluso, incluso las entidades de fuerzas, no fuerzas armadas, pero la policía en muchos diferentes países están utilizando Tor. Entonces, es una herramienta que puede ser utilizado por muchos diferentes propósitos. Y para no olvidar, por ejemplo, también desde la perspectiva de filtración de datos e información, importante en casos como, por ejemplo, los casos de Wikileaks. Sí, yo creo que es muy importante toda la parte de la perspectiva de estas herramientas, como creo que todos tenemos conocimiento, ¿no? Lo primeramente que el corazón de todo esto era proteger la privacidad, especialmente cuando había situaciones muy complicadas. Bueno, ya sabemos en muchas situaciones, en muchos países, en muchas cuestiones de gobierno. Entonces, mantener esos espacios de privacidad, aunque bueno, se llevan muchas veces al mal uso, como en todo, como tú dijiste, hola, cuando un delincuente quiere delinquir, pues lo hace por cualquier medio y si le bloquean por el uno, pues a la larga va a encontrar otro medio para seguir delinquiendo, ¿no? Y bueno, y sí, sí seguir protegiendo esos espacios que son fundamentales para la parte privacidad. Eso me parece muy importante y destacable de lo que tú dices. Y algo que se me venía cuando conversaban de las herramientas que habías desarrollado. Utilizar estas herramientas como para también poder un poquito democratizar este tipo de accesos al ciudadano de pie. Porque si yo voy acá, por ejemplo, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Toma esto, utiliza Tor para navegar, ella ni siquiera sabe. Ella Ujú. siempre me dice, tú hablas cosas bien raras con las personas que tú te conoces. Entonces, democratizar un poco estas herramientas, yo pienso que es algo fundamental para las personas, por lo menos que estamos inmersas en este mundo, sabemos que podemos manejarlos, pero ¿por qué no desarrollar herramientas como para poder seguir haciendo que esto sea más común? Se me viene una pregunta un poquito rara, un poquito poniéndole en un contexto futurista apocalíptico. Bueno, sabemos aquí, bueno, todos usamos software libre. Por ahí un par de amigos acá estaban peleando porque ya querían sacar a su Windows de su computador y meterle un Ubuntu, meterle un Debian. Yo alguna vez tuve algún problema ese, cogí, formateé mi compu, le mandé un Debian y nunca más volví a ver la cuestión de un Windows, ¿no? Somos muy, o por lo menos de lo que comentábamos hace unos años acá, Ecuador se volvió muy Windows dependiente, ¿no? Se puede decir así, en todas las instancias, en todas las organizaciones, aunque como tú conversabas hace muchos años y me consta, en muchas instituciones se utilizaba software libre. Tú llegabas ahí. Yo tenía compañeros cuando entré al sector público, alguna vez que tuve la oportunidad de trabajar ahí, y manejaban Ubuntu en el escritorio, y era bueno, porque todas las personas ya eran muy familiarizadas con el entorno y manejaban herramientas y todo. Desde esa perspectiva, ¿qué pasaría? O sea, tú ponte en ese contexto futurista, ¿qué pasaría si mañana por alguna cuestión desaparece el software libre? ¿Qué piensas tú que pasaría con el mundo, con las cosas? ¿Cómo sería el curso de la historia si desaparece el software libre? Ah, sí, es interesante pregunta, no estoy seguro. Primero, si desaparezca y nadie puede hacer software libre, yo creo que vamos a tener algunos problemas porque es importante recordar que, por ejemplo, servidores de Linux está corriendo en casi todo el mundo. Y estamos con Android como que no es totalmente software libre, pero tiene partes de software libre y muchas diferentes otras herramientas, más desde la perspectiva de infraestructura está corriendo software libre. Entonces, es difícil ver cómo esta puede seguir pasando. Yo creo que
Yo creo que si todas las personas que hacen software libre desaparezcan totalmente sin rasgo, yo creo que mucho de la infraestructura del Internet va a caer. Y quizás puede ser reconstruido con software propietario, pero primero yo creo que va a ser un Internet y tecnología mucho más pequeño, porque creo que va a ser difícil tener la capacidad de tener millones de servidores Linux sin costo si tú necesitas utilizar algo como Windows Server. Yo creo que no vamos a tener tan mucha información y vamos a tener muchas organizaciones que quizás no van a existir. Por ejemplo, quizás Wikipedia no existiría sin software libre, por ejemplo. Y hay muchos otros de este tipo de ejemplos que están basados en software libre. Una empresa como Facebook quizás no puede existir sin software libre tampoco. Ellos crean muchas cosas interno, pero no están manteniendo el kernel, no están manteniendo muchas de las cosas que hacen. Entonces, yo creo que en esta situación, sería un poquito aburrido el mundo de la Internet, quizás más corporativo, menos interesante, menos cosas como solo para hacer cosas divertidas. Entonces, creo que sí, yo creo que más corporativo es el escenario que vamos a ver en esta cosa. Como pienso siempre en libros de ciencia ficción, es como, no sé si han leído Snow Crash de Neil Stevenson, donde no hay países, en vez de esta tiene diferentes corporaciones que tú estás como eh, parte de un país, pero en verdad que es una corporación. Esta es como funciona todo el mundo. Parece que este tipo de futuro puede ser posible si no tenemos software libre. Y claro, otra cosa que iba a pasar es que países que todavía están desarrollándose, como por ejemplo en África, va a tener muchos más problemas a seguir su desarrollo tecnológico. Necesitan dependerse a como donaciones y otros tipos de situaciones para acceder a recursos. Y esto es algo que software libre, una de las razones para hacer software libre es justo para ayudar a las personas que no pueden tener acceso a servicios pagados. Perfecto, No, es que gracias. el mundo sin software libre, esto ya no, esto ya se descontroló, se fue a la mierda, sin esto ya es directo, nomás ya Yo, vámonos acá, gracias, yo, totales, yo le listo, mato me a Paul si voy, le ya quito no su hago software podcast, libre, le software, mato. ¿no? ¿Sí o qué? Puta madre. Oye, no, ahorita mira, justamente me pasó Héctor, lo que ustedes desarrollaron, ya ahorita ya lo levanté un contenedor, te lo voy a pasar ahorita Héctor, con las credenciales, para que lo probemos. Podríamos compartir pantalla también mientras ñeneamos. Eh, Mira, dos cosas. Ahorita lo que estaba hablando de, qué interesante, lo de Snow Crash, es que tanta huevada que hay en la red, perdón, es que si vos mirás una cosa, ya te sugiere todo y cuando acordás ya está ensuciándote la mente. A veces es bueno estar informado, pero no ser tóxico, ¿no? Porque nos jode la cabeza, viejo, porque no podemos vivir todo el tiempo friqueados. Yo creo que por salud mental no es bueno, no es bueno, ¿no? Claro, Pero por lo que ahorita justamente de lo que hablas de Snow Crash, imagínate, socio, o sea, un metaverso, o sea, ya, que de alguna manera estamos en eso, de alguna manera, esto es lleno de avatar y demás, y vos no sabes con quién puta hablar, y es jodido, ¿sí o no? Entonces, es complicadito esto. Es muy interesante, ¿no? Eso da para charlar un montón con un par de beers ahí y una charla tupida, sería interesante. Yo te quiero comentar algo, criptografía cuántica, bro. A ver, mira qué loco, ¿no? Porque yo sé que a vos te mola mucho lo de la criptografía. A ver, el otro día estaba yo queriendo explicarle a una persona sobre cómo funcionaba lo cuántico y la criptografía cuántica, o sea, la criptografía cuántica, cómo que funcionaba. No podía entender de cómo que en el mismo, o sea, es que vos no podés entrelazarlo, vos no podés interceptarlo, automáticamente va a cambiar eso. Pero ¿cómo? Fue un arte explicarlo, que no lo quiero hacer ahorita, pero vos, por ejemplo, ahorita, porque ya vos sabes que ya hay muchos servicios que se están dando, se están usando, y ahorita el otro día estaba mirando dos empresas cómo están ofreciendo el tipo de criptografía promedio de ese eje de luces, algo así, no recuerdo muy bien.
para que haga la interposición, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué pensás vos? ¿Cómo lo ves este tema ahorita? ¿Lo ves que es medio que muy prematuro? ¿Ya estamos en ello? ¿Vos estás en ello? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo ves este panorama? Criptografía Desde la cuántica. perspectiva criptográfica, ¿Sí, perdón? desde la perspectiva criptográfica. La que vos querrás decir, en el orden que vos querrás. Ok, sí, sí, ya, sí, estamos ya un poquito tarde, en verdad, porque el problema es que hay esta estrategia de cosechar ahorita y después descifrar. Entonces, la idea es que si hay cifrado actualmente, tú puedes solo guardar este cifrado y cuando hay suficiente poder cuántica, tú puedes descifrarlo. Entonces, esta es la razón porque en agosto salió tres nuevos estándares de NIST para diferentes algoritmos post-cuánticas para hacerlo. Entonces, es algo que debería pasar, pero es un poquito difícil porque todavía no tenemos todos los algoritmos claros. Es que no es nada fácil, ¿no? Imagínate de estar en los estándares de los algoritmos matemáticos, la matemática clásica, irte a partículas cuánticas, fotones, toda esa mierda, o sea, es complicadito, ¿no? Sí, De sí, todas formas, ¿qué nomás no se estará haciendo ya? Porque yo creo lo que sabemos es una cosa, lo que hablamos es otra, lo que está pasando es otra, lo que están planeando no tenemos ni puta idea. Esto de que se va a sí. descontrolar, creo que ya comenzó a descontrolarse. ¿Vos qué pensás de esto así súper cortito? ¿Cómo lo ves este panorama general? ¿Cómo estamos? ¿Vos cómo te sentiste? En el sentido de, ¿tenés miedo de toda esta mierda de la guerra? ¿Qué pensás de la guerra? ¿Qué pensás de todo esto? Perdón, esto está un poquito bajo. No escuché todo lo que dijiste. ¿Cómo te sentís ahora y qué pensás de lo que está pasando? ¿Sentís miedo por la guerra? ¿Cómo te sentís con todo esto que está pasando? Con la guerra. Con la guerra, the war. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, claro, estamos un poquito escondidos aquí en Ecuador, pero sí va a empezar en todos los lados y lo que está pasando, la comunidad, sí, es raro, después la elección en Estados Unidos, parece que Biden está mucho más agresivo contra Rusia. Entonces sí, es muy preocupante y en verdad yo sí tengo miedo que esta va a pasar, Hay que tener que miedo, vamos a nomás, hay guerra que tener mundial. miedo. Y vos como hacker te sentís preparado. Si no tenés ni internet ni electricidad, ¿qué haces? ¿Qué Por lo harías? Sí, menos acá ¿Qué haríamos? electricidad no hay. Mira, por ejemplo, tampoco tenemos ¿te acordás que te dije, electricidad, brother? no. Oye, yo te dije, no, ¿te acordás, Axel? Mira, por ejemplo, tomemos en cuenta cómo Axel en Ecuador, que tienen esos cortes, estos cabrones ya se están preparando. Axel, vos sos aquí nuestro brother, por si acaso. Vos tenés que, aquí estamos a Yo, compartir. yo les doy un Somos, tutorial de cómo sobrevivir sin ese es el contenido electricidad. que hay que hacer, carajo. Tenemos que hacer Sí, Es- contenido, cómo puta sobrevivimos sin luz, por ejemplo. Vos podés Digo, hacer, Axel, sí. eso. yéndome un poco por ese lado, ya mis vecinos ya Ok. piensan que creo que estoy refinando droga porque me ven entrando siempre con los bidones de combustible todos los días, todos los días. Y me Oye, dicen, pero este mixealo, este pues, man pues, creo que ya estaba camuflate. refinando droga ya ahí adentro y creo que tiene su laboratorio y todo ahí. Oye, o bueno, estás diciendo entre chistes, jeje, ajá, y por ahí estás haciendo algo, tío. No, mentira. No, oye, qué jodido. En serio, mi abrazo de empatía también para vos, mi hermano. Pero es que no, antes nos reíamos de esto, ahora está pasando y lo reímos medio jejeje, ajá, ¿te das cuenta? Y fuera de juego, hay estos cortes y demás, ¿cómo se está viviendo? O sea, te das cuenta. Vos te estás preparando, Axel. Ustedes ya se están preparando de una manera. Y el mundo que está acá, que vivimos como que en burbujita, que están en pelota, brother. ¿Qué piensan ustedes? Héctor, mira, vos sabés, Héctor. Nosotros vimos ciertos cortes, estamos acostumbrados, nosotros los latinos, los hispanoamericanos, estamos acostumbrados al caos, a la mierda, pero no tanta, pues digamos, no sé. ¿O qué pensás vos, querido? Sí, no sé, creo que no estoy más preparado que alguien más, como dijeron, es como
vivir aquí en Ecuador cada día es suficiente. Yo no tengo idea qué va a pasar en un mes. No tengo idea. Entonces, creo que no estoy suficiente preparado. Tengo mis libros y esta es la única. Tengo libros físicos y esta es mi preparación. Bien, pues ha sido un gusto tenerte en nuestro podcast. Sin duda, eres una figura que representa para muchos pues la privacidad. También hubo mucha controversia por lo de Wikileaks, cosa que ya no pudimos abordar muy a profundidad, pero esperamos tenerte en otra ocasión en el podcast. Ojalá que no sea ahora sí que una única charla. De igual manera, queremos invitarlos a todos a que sigan tu fundación. Si están en Ecuador, si están en cualquier otra parte del mundo, de igual manera. A todos los que nos escuchan, muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del No.